estaba leyendo Romanos y me encontré con este versículo y lo subrayo y digo, che, qué lindo, dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Salmo 32, 1 y 2, y también aparece mencionado en Romanos 4. Entonces yo quisiera que repasemos rápido ahí Romanos. El Salmo lo vamos a leer, no lo vamos a estudiar para hacer un poco más rápido, simplemente lo vamos a leer. Lo dejo ahí unos minutos igual para que lo lean. Hablemos de Romanos, porque yo lo leí de Romanos. Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 5 hay un concepto, porque este versículo lo menciona el apóstol Pablo ahí en Romanos como una conclusión. ¿Conclusión a qué? A algo que empieza en el capítulo 1. En el capítulo 1 empieza a hablar de la justicia, justos, justificación, y viene hablando constantemente de eso el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 1, Dios nos hace justos ante sus ojos, nos hace justos ante sus ojos por la fe. Dice el 1.17, o la justicia de Dios se revela por fe. Dice el capítulo 2 de Romanos, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sigue hablando de la justificación. Y llega un capítulo, que es el capítulo 3, donde, le voy a pedir que lo lean ahí si alguno llega a leerlo, no hace falta que lleguen, está el capítulo 3 completo y los primeros versículos del 4, todos los lugares donde ven ustedes que está resaltado, es lo que tienen que mirar, no hace falta que miren todo el resto, es que Dios habla de justos, justicia o justificación. Fíjense, 18 veces creo que lo menciona. A lo largo del capítulo viene hablando de la justicia de Dios, cómo es que somos justificados, de cómo es, o sea, si era justo que nosotros seamos salvos o no. Viene hablando a lo largo de todo el capítulo 3. Miren, yo le voy a leer algunos versículos. No hay justo ni aun uno. ¿Se acuerdan? Ahí en el 3.10. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Lo que está explicando el apóstol Pablo es, nadie llega a cumplir todo lo que decía la ley, por ende, la ley lo que hace es demostrar que somos pecadores. La ley no está para justificarnos, sino que la ley está para mostrar que somos pecadores. Entonces les estaba diciendo Pablo eso, no es que vamos a ser salvos haciendo lo que ellos tenían ahí en el Antiguo Testamento, porque decía, es imposible, somos salvos de otra manera. Dice, por ejemplo, otro versículo, Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que en Él cree. Entonces, lo que va diciendo es, al fin y al cabo, no era por la ley que somos justos, sino que es por Jesucristo que somos justificados. Justificados no como excusa, sino que eso es una de las cosas que me gusta. De vuelta, yo no vengo como, capaz que viene Mauri y dice, no, en el griego dice, no tengo la menor idea, pero dice, la palabra justificados la traduce como ser declarados justos. ¿Por qué? Porque a veces la justificación parece como la excusa, llegué tarde al trabajo, falté o lo que fuere, nada, me estoy justificando como, bueno, no cumplí. Acá fue declarado justo, o sea, no era justo, pero fue declarado justo. Y los invito, ahora sí, llega Romanos 4, eso era lo que veíamos de Romanos 3, llega Romanos 4 y lo que intenta hacer ahí el apóstol llega a la conclusión de todo lo que venía hablando de la justificación. Y cuando llega a la conclusión lo detalla en Abraham, que era el padre de los israelitas, y en David. En los primeros versículos habla de Abraham y ahora los invito a leer de David. Dice el versículo 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David, y ahí es el caso donde hace referencia al Salmo 32,
David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Me encantó esa frase. David, lo que vamos a leer ahora es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto es lo que escribió David acerca de la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Entre eso, muchos de los que estamos acá. Muchos de los que estamos acá tenemos que vivir esa alegría. Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, aquellos a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Al fin y al cabo, lo que está haciendo Pablo es justificar, es expresar a través del Salmo la conclusión de la felicidad de los que son declarados justos. Y antes de que leamos rápido el Salmo 32, ¿sos hijo de Dios? ¿Vivís la felicidad de ser declarado justo? O sea, yo recién cuando estábamos en la cena del Señor pensaba, imagínense Mefiboset. Es la alegría de Mefiboset cada día de sentarse a la mesa de estar con el rey. De decir, yo no debería estar acá. A mí me deberían haber matado, debía pensar él. Yo debería estar, él decía, soy un perro muerto. Bueno, pero estoy acá sentado. Qué alegría de estar acá sentado. Bueno, la misma alegría debiéramos expresar nosotros cada vez que nos reunimos alrededor de los símbolos. Cada vez que nos acordamos de que somos salvos. O sea, todo lo que decía el capítulo 3 es, yo no soy justo, yo soy culpable. Sin embargo, soy declarado justo. Y cuando pienso en eso de, yo soy culpable, pero soy declarado justo, y en el medio lo que pasó es Jesús, la conclusión de ese pensamiento es la felicidad de los que son declarados justos. Es decir, oh, qué alegría aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Sí, qué alegría aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y miren, hay un ejercicio, lo saqué porque duraba un par de minutos, que hay ejercicios en los subtes, después búsquenlo, hay un montón. De una persona se empieza a reír y se empieza a contagiar, porque la risa se contagia. Bueno, la felicidad, si bien la risa y la felicidad no es lo mismo, se tiene que contagiar. Y ahí les pregunto yo, a aquellos que son hijos de Dios, ¿se contagia tu felicidad de ser declarado justo? ¿Se vive? ¿Se ve? ¿Se dan cuenta los demás? Está bueno como pregunta, yo me lo pregunté para mí, porque a veces la gente que no es cristiana o la gente que no está cerca de Dios, como que nos mira a nosotros y mira la tristeza de ser declarado justo. Ah, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden. Y nosotros no logramos contagiarles la felicidad de ser declarados justos. De manera que es una reflexión para aquellos que somos hijos de Dios de si realmente estoy contagiando o no la felicidad de ser declarado justo. Vamos al Salmo 32, lo vamos a leer rápido. Yo lo puse ahí en pantalla porque puse la versión NTV, así que si quieren, véanlo ahí en pantalla. Simplemente lo vamos a leer rápido para sacar una conclusión. Versículo 1 y 2. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Fíjense que cubrir el pecado hay dos maneras. Está la manera bendita y la manera maldita. Porque cuando nosotros encubrimos el pecado, dice el proverbio, el que encubre su pecado no prospera. O sea, cuando lo cubrimos nosotros, va mal, es la manera maldita. Ahora, cuando quien lo cubre es Jesús justamente, es Dios, es la manera bendita. Versículo 3 y 4. Mientras me negué, miren, el capítulo es muy probable que haya sido escrito antes del Salmo 51, cuando David peca con Betsabé y mata también a su marido. Y de manera que
tiene que ver en ese periodo. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Sentía en su cuerpo el resultado del pecado. Finalmente, dice el versículo 5, te confesaré todos mis pecados y ya no intentaré ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Fíjense que todo el peso que él sentía en el versículo 3 y 4 de no confesar y los resultados físicos que tenía por eso, se liberó como si fuera una carga, como si fuera una mochila, al momento de confesar. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y no intenté ocultar mi culpa. Y continuamos, versículo 6. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Fíjense antes, el mismo Dios que antes lo sentía como que lo estaba oprimiendo mientras no confesaba, desde el momento en el que lo confesó, ya pasa a ser el escondite, ya pasa a ser el refugio donde el salmista, o David en este caso, va. El Señor dice, ahora ya habla Jehová, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Fíjense cómo el Señor que lo perdonó le dice, te voy a guiar, te voy a aconsejar y voy a velar por vos. O sea, no solo lo perdona, sino que le dice, vení, te voy a ayudar a que esto no vuelva a ocurrir, te acompaño. O sea, te acompaña a eso y te dice, no seas, se podría traducir una paráfrasis actual, no seas burro. No seas burro, no seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento. Básicamente, no seas burro. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que lo obedecen. Griten de alegría ustedes de puro corazón. Fíjense que al fin y al cabo, alegrarse es el mandato. Terminan siendo como diciendo, alégrense, alégrense. Miren, para concluir, no es ni más ni menos que reflexionemos acerca de la alegría de ser salvos. No tiene más que ver con eso. Aquellos que somos hijos de Dios, ¿qué tanto vivís la alegría de ser salvos? Y en Juan 16, en un momento Jesús, en ese periodo de la última noche, antes de ser arrestado, antes de que él ya sabía, antes de hacer la oración intercesora de Juan 17, Jesús relaciona el gozo pleno. El gozo pleno se habla en Juan 15, en Juan 16 y en Juan 17. Jesús en esa noche 3 veces habla del gozo pleno. Y habla del gozo pleno y lo relaciona con el Espíritu Santo. Le dice, yo me voy a ir, pero ustedes van a tener un gozo pleno cuando venga el Espíritu Santo. Y tiene relación directa la alegría de ser salvos con el lugar que le damos al Espíritu Santo. Fíjense que también en Efesios dice que no contristemos, que no pongamos triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la alegría de ser salvos. Y tiene que ver con eso, de manera que quizás si no vivís la alegría de ser salvo, quizás haya algo que esté entristeciendo al Espíritu Santo. Para aquellos que somos sus hijos, digo. Por eso David en el Salmo 51, cuando pecó, es que dice, devuélveme el gozo de la salvación. Quiero volver a tener el gozo de la salvación. De manera que aquellos que somos sus hijos podemos reflexionar en eso. Y sí, muchos iremos dentro de un ratito a un velorio y decís, ¿cómo puede ser que hablemos de alegría si hay velorios, hay tristeza? Yo qué sé. Sí, ahora es una alegría que no tiene que ver con el contexto. ¿Por qué? Fíjense, en Hechos 5, los discípulos venían de ser golpeados y dice que venían gozosos por haber sido dignos de padecer afrenta a causa de su nombre. O sea, venían con los dolores, porque no es que tuvo un milagro y no le dolían los latigazos, no.
con todo eso, pero venían contentos de haber sido parte de la obra del Señor. O sea, no es una alegría que tiene que ver con el contexto, es una alegría que es totalmente interna. Y es una alegría que provee el Espíritu Santo para aquellos que son sus hijos y que cuando reflexionamos acerca de lo que Dios hizo por nosotros es qué alegría, qué felicidad ser declarado justo. Ahora, siempre hay gente que nos visita, siempre hay gente que puede no tener esta misma convicción. Siempre hay gente que nos puede mirar como diciendo, mirá la alegría que tienen los cristianos. Se ponen pantalón largo, camisa, un domingo a la tarde, hace 30 grados, van a la iglesia. Ahora tenemos aire acondicionado, pero antes lo hacíamos con el calor que era. O sea, mirá, están locos, ¿qué les pasa? Yo quiero tener esa alegría. Es importante que entiendan, ¿vieron lo que decíamos al inicio? Fuimos rápido, pero no hay justos. Los que estamos acá en la iglesia, los que somos hijos de Dios, no es que somos justos, somos culpables, merecemos el infierno. Sin embargo, Jesús pagó la deuda por nosotros. Nosotros no es que somos mejores que el resto, no, somos igual de malos, o sea, tenemos un pecado al menos, ese ya nos saca del cielo. Entonces, ¿intentamos hacerlo bueno? Sí, pero con un pecado ya salís del cielo, no hay justo ni aún uno. Y el pecado se paga con muerte. ¿Cuál es la diferencia? Que la muerte que merecíamos muchos de nosotros es la que pagó Jesús. Cuando Jesús, que sí era justo, pagó, se estaba llevando la culpabilidad mía y de muchos que estamos acá, y de eso justamente es que predicamos. De poder extender a otros que puedan pedirle perdón por sus pecados y que puedan ser declarados justos a pesar de ser culpables, como muchos de nosotros, como de los que estamos acá. De manera que invitamos que si alguno todavía no lo hizo, pueda hacer esa oración. Que pueda decirle a Dios, yo soy culpable. Merezco todo lo que merecen los culpables, pero entiendo que por amor Jesús recibió esa ira, el resultado de esa culpa lo recibió Él en mi lugar para que yo pueda ser declarado justo y que pueda ser tratado como justo y que el resultado de esa oración pueda hacer llegar a la misma conclusión que llegaba el apóstol Pablo. Cerramos con un versículo. Dice Romanos 5:11 también en la NTV. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Nos reconcilió, dice la RB60. Ahora, para que aquellos que una vez que se arrepientan puedan decir esto mismo, puedan alegrarse por la nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a la obra de Jesucristo. Si alguno intenta ir al cielo por sus propios medios, no va a llegar. Sin embargo, por medio de Jesucristo podemos acceder a esa salvación y después sí alegrarnos y vivir con esa alegría como resultado de Jesucristo hizo todo por mí. ¡Qué alegría! Oramos. Padre Dios que estás en los cielos, gracias. Gracias porque yo y muchos de los que estamos acá tenemos la convicción de ser salvos, y eso significa que siendo culpables fuimos declarados justos. ¿Por qué? Por el amor de Jesucristo, porque Él pagó nuestra culpabilidad. Gracias por eso. Dios, ayúdanos a vivir la felicidad de ser declarados justos. Ayúdanos a expresarla, a contagiar a otros, a que otros puedan decir, quiero esa felicidad, quiero vivir de esa manera. A pesar de las circunstancias, poder tener una fe absoluta de que vos nos acompañás en todo momento. Dios, gracias porque nos haces justos. Gracias porque nos haces parte de tu familia. Gracias porque nos adoptaste, nos elegiste. Dios, la verdad que reflexionamos en eso y no podemos dejar de agradecerte. Ayúdanos a vivir de la manera que vos esperás que vivamos, cada uno de nosotros. Dios, te pedimos que si hay alguien en este lugar que todavía no te pidió perdón por sus pecados, una persona que todavía no vive de esta felicidad, que pueda hacerlo.
que pueda pedirte perdón, que pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda acercarse a vos y simplemente decir: quiero ser declarado justo a pesar de no serlo, a pesar de ser culpable. Dios, acompáñanos a cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.